¿Quién sería para Fernando Calife un mayor héroe, si se vale la expresión, en este partido? Para Argentina, obviamente. ¿Leo Messi o Emiliano Martínez? No, es diferente. Si hubiera un protagonista, y es un área de especialidad del doc, es la psicología, es lo que normalmente, o no sé si coloquial o vulgarmente se dice, la mentalidad. Si tú, te puedes remontar cientos de años, pero vámonos ya claro, conciso y contundente. Un ejemplo muy triste, que no necesariamente era así. México venía creciendo y manteniéndose durante 7 mundiales. Hasta este mundial, hablar de México se podía comparar directamente con Brasil, porque eran los únicos 2 equipos de todo el planeta pasado a la siguiente ronda, que habían pasado invariablemente al mundial y una vez ahí a octavos de finales en todos ellos. Partido. Y México, como buscando establecer un récord, los 7 mundiales consecutivos, hasta ahí llegaba. Y ahí nace el mito del 5.º partido. México entonces ya tenía una consistencia. Desde su tío, papá, Marcelino Bernal, Miguel Mejía Barón, Luis García, etcétera, hasta Rusia, que no lo hicieron mal, porque le ganamos a Alemania, algo hiciste bien, y luego ya fuiste nada más a checar tarjeta y irte contra Brasil. La mentalidad. Osorio increpa, o dice que increpa al equipo y que les pregunta en el vestidor, ¿se sienten listos para jugar contra Brasil? Y que lo único que encontró fue el silencio de los no inocentes. Entonces, la gran pregunta es, en la mentalidad, ¿por qué si tú vas de director, que tienes que tener una figura paterna, o no eres director de nada ni de nadie? Tienes que preguntarle a ellos, ¿no eres acaso tú quien debe de dirigir e inspirar a los jugadores? En lugar de retarlos, ¿no estarías tú para inspirarlos y decirles, hoy debemos de hacer esto y esto? No, fue y aventó, dejando a Poncio Pilatos como una vil caricatura, y se lavó todo y aventó al equipo mexicano. Ahora sí, tú me preguntas, oye, Messi. Yo creo que el discurso es otro. No es si Messi o el Dibu, es la mentalidad. Desde el momento en que un señor de 35 años sigue jugando también o más eficaz que antes, y sí tiene, a diferencia de los otros 4 mundiales, un equipo. Ya no era un gran protagonista y una bola de X que no trascienden. O defiéndanse todos mientras Messi resuelve todos los temas. Eso ya no pasó. Entonces tienes a De Paul, tienes al portero, como lo mencionan, muy protagónico, pero tienes al muchacho de Calchín, que aprendió de su tío Germán Ricardo Martelotto, y tienes un número de protagonistas, tienes un equipo. Sí. Pero sobre todo, ya cierro, para mí, la protagonista es la mentalidad. Los argentinos podrán caerte bien, podrán caerte mal, pero si hay algo que sí suelen manejar bien es esa mentalidad. México, si es que fue al Mundial, tristemente fue, hacer un derroche de no tener esa mentalidad. Pero esto es muy profundo, Fer. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, pero por qué esa diferencia de mentalidad es algo de por qué México es así. La otra estaba teniendo una discusión con unas personas especializadas en esto. Esto puede venir desde la conquista, este tema de la mentalidad tan reducida. Y los argentinos, ¿de dónde vienen? Por eso saben resaltar en este tipo de situaciones. Yo retomo un poco el comentario muy interesante del Doc en el periodo pasado. Hemos visto la evolución de Francia con jugadores de color. En el 82 la Francia de Platini nada más tenía Tigana. Con Girés, Platini, Rocheteau, Amorós, nada más era Tigana. Y luego vamos que esa fue una gran Francia, que no quedó campeón, pero terceros lugares. La del 98 que queda campeón, estaba de color, estaba Turán, Desailly y Karembé y Yorkaev, que también un poco. Y ahorita vemos un momento en el partido que solamente el portero era blanco. O sea, hemos visto ahí la evolución. Y esa evolución de gente de color también es una evolución del tipo y el estilo y potencia de juego. Porque la gente de color te trae una potencia y un desdoble impresionante. Más allá de la mentalidad, su genética es desbordante. Vemos a Mbappé, la velocidad con la que corre con el balón nunca se había visto. Y esta Francia de color llegó para quedarse y en los próximos 2-3 mundiales va a seguir siendo favorito por la camada tan joven y por toda la fuente de jugadores que tiene para seguir nutriendo a las próximas Francias. Desafortunadamente, las nuevas generaciones de franceses, de origen francés, por decirlo así, han perdido ese espíritu que hablaba Fernando tan interesantemente. En mi generación, que estudié en Francia durante 15 años,
la inmensa mayoría de mis compañeros no se quieren casar y no quieren hijos. Los inmigrantes, en cambio, llegan y quieren hijos. Y como aparte Francia te paga una alocación o un sobresueldo por cada hijo, pues los gitanos, Gignac, las minorías étnicas gozan a Francia y tienen hambre de posición. Yo veo una Francia, yo viví en Francia de los años 70 hasta el 87 y era una Francia que se fue transformando a medida que yo veía toda la periferia de París, la banlieue, llena de africanos, pero con una vitalidad impactante. Tú vas a un mercado a París el fin de semana y ves a los africanos con una vitalidad, porque tienen hambre de existencia. Sí. Los franceses se quedaron rezagados. O sea, los europeos están minimizando, no se reproducen, no hay hijos. Entonces, está cambiando la dinámica poblacional en toda Europa. Bélgica, no se diga. Alemania, con los turcos que llegaron, hay más de 2 millones de turcos que llegaron. O sea, ¿a qué voy? Hasta Italia. Esa hambre y esa necesidad de sobresalir que tienen los africanos que viven en Francia, se sienten privilegiados. Aparte, no son mal vistos, son bien llevados. Tanto en escuelas públicas como las privadas. O sea, y eso es lo que determina definitivamente el futuro del fútbol para Europa. ¿Y este tipo de selección sí se siente representado el francés con este tipo? Demasiado. Sin duda. Por favor, son ídolos realmente. Okay. Mira, el fenómeno Gignac, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando llega Gignac, mis amigos de allá, nos lo robaron, es nuestro, de Marsella, a mis compañeros míos. Empezaron a venir a la UDEM para ver jugar a Gignac. Ah, caray. Eso no lo sabías. Entonces la UDEM se empezó a llenar de franceses que venían a ver a Gignac, de Marsella sobre todo, de esa área. Después ya para el tercer año que Gignac estaba muy fuerte, el rector de la UDEM me decían, es impactante el número de franceses que han llegado. Digo, sí, pero no crees que es por la UDEM, es por Gignac. Y después por la escalada, Yo digo eso porque estoy muy pegado con los franceses que están aquí, son muchísimos, hay muchísimos franceses. Entonces es un dato muy interesante. Porque Gignac es gitano, es gypsy, o sea, sí. gitano. Es otra vez. Creo que para un europeo normal, sobresalir en deporte no es tan sencillo. Tienes que ser o minoría étnica o realmente esa vitalidad, eso es lo que dijo Fernando tan interesantemente. Esas ganas de salir adelante se dan en las minorías étnicas, en las minorías, no en los privilegiados. Es un cambio rotundo de Francia. Punto. Es el hambre. O sea, tú hablaste de los 65 minutos. Vamos a mover el reloj tantito. ¿Quién es el director técnico de Francia? El mediocampista líder. Deschamps. Platica con cualquier miembro de la selección francesa del 98. Lilian Thuram, con quien, gracias a Dios, yo tengo muy buena relación, está en una serie nuestra. Ahí está, su hijo jugó hoy. Su hijo juega en esta selección, fue de recambio varias veces, porque no estaba de titular, pero es un delantero destacado. Él me dice dos cosas que son inolvidables. Me dice, a mí el papá de Henry me dijo, por favor, acógelo, bajo tu protección y tu guía. A Henry. Porque era un jovencito que llegaba con 17, 18 años y Thuram ya era un veterano. Thuram, hasta hace pocos días, es el jugador francés con más juegos en la selección de la historia, 116. Y solamente anotó 2 goles en todos esos 116 no era lo suyo. partidos. En 40 minutos del segundo tiempo contra Croacia para poder calificar a la final. Claro. Bueno, esa selección, con ese hombre de Guadalupe, Lilian Thuram, con los argelinos como el caso de Zidane, tenía mucha hambre de ser campeona, hambre de resolver conflictos sociales, hambre de verse. Bueno, ese mismo Deschamps, mueves el reloj 20 años después, tengo que ver que yo como director técnico pueda conseguir algo y que no sea todo Zidane, la Francia de Zidane, y quedan campeones. Hoy tardaron más de 1 hora en reaccionar y en tener ese tipo de hambre. Entonces había un tema mental, emocional importante ahí. Los argentinos estaban muy hambrientos.